En este video tutorial vamos a tratar de explicar cómo realizar un análisis sintáctico en sexto de primaria. En primer lugar, en este esquema podemos ver los elementos principales que nos aparecerán en un análisis sintáctico de una oración. En primer lugar, la oración tendremos que dividirla en sujeto y predicado. No siempre deben ir en este orden. A veces aparece primero el sujeto y luego el predicado. A veces aparece primero el predicado y después el sujeto. En otras ocasiones el sujeto divide al predicado en dos. Incluso en otras ocasiones el sujeto puede aparecer elíptico u omitido. Tenemos que saber que el sujeto es el que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo. Cuando hagamos el análisis sintáctico marcaremos el sujeto y también marcaremos su núcleo, que es un nombre o un pronombre. Tenemos que saber que el predicado es lo que se dice sobre el sujeto. Tendremos que marcar su núcleo, que siempre es el verbo, es núcleo de la oración y núcleo del predicado, y tenemos que fijarnos bien si ese núcleo, ese verbo, es un verbo copulativo o es un verbo pleno. Recordamos que los verbos copulativos son ser, estar o parecer, y los verbos plenos son verbos distintos de ser, estar o parecer. Si el verbo es copulativo, esa oración puede llevar un complemento que llamamos atributo y que marcaremos con la letra A. Pero si el verbo es pleno, puede llevar tres tipos de complementos: complemento directo, complemento indirecto o puede llevar también complementos circunstanciales. Para localizar el complemento directo, tenemos que preguntarle al verbo qué cosa, qué es lo que realiza la acción del verbo. Para comprobar que realmente es el complemento directo, podemos sustituirlo por los pronombres lo, la, los o las. El complemento indirecto, que marcaremos como CI, responde a la pregunta ¿a quién?, incluso a veces ¿para quién? Y para comprobar que lo hemos localizado correctamente, también podemos sustituirlo por le o por les. En ocasiones también se sustituye por se cuando en esa oración ya hay un pronombre que ha sustituido al complemento directo. Y por último, en una oración podemos encontrar también complementos circunstanciales. Existen de muchos tipos y responden a la pregunta cuándo, cómo, dónde, cuánto, con quién, para qué o con quién. Una vez que tengamos delante una oración para realizar un análisis sintáctico, podemos seguir los siguientes pasos. El primer paso que debemos realizar es buscar el verbo. Una vez que hayamos encontrado el verbo, podemos preguntarle quién es el sujeto, quién o qué realiza la acción del verbo. Una vez que tengamos ubicado el sujeto, también podemos marcar el predicado. Marcamos sujeto y predicado y tenemos que indicar sus núcleos. Recordamos que el núcleo del sujeto siempre es un nombre o un pronombre y el núcleo del predicado será el verbo, que ya lo encontramos al principio. Una vez que hemos marcado sujetos, predicados y los núcleos de cada uno de ellos, tenemos que comprobar si el verbo es un verbo pleno o un verbo copulativo. En el caso de que el verbo sea un verbo pleno, tenemos que comprobar si tiene tres tipos de complementos: complemento directo, complemento indirecto o complemento circunstancial. En el caso de que el verbo sea copulativo, tenemos que comprobar si tiene atributo. Vamos a ver algunos ejemplos para comprenderlo mejor. Aquí tenemos algunas oraciones en las que vamos a ir siguiendo estos pasos que hemos explicado. La primera dice: Luis es simpático. Primer paso, localizamos el verbo. El verbo es el verbo ser, con la forma es. Por lo tanto, esto será el núcleo, que es un verbo. Además, podemos saber ya que es un verbo copulativo. Le preguntamos al verbo quién es el sujeto, quién es o de quién se dice algo en la oración, de Luis. Por lo tanto, Luis es el sujeto y es simpático el predicado. Tenemos que hallar el núcleo del sujeto, que evidentemente es Luis, la única palabra que aparece, un nombre. Y por último tenemos que ver si el verbo del predicado tiene algún complemento. Puesto que es un verbo copulativo, el complemento que tiene es siempre un atributo, que escribimos como A. En el siguiente ejemplo, la tortuga está contenta. De nuevo, lo primero de todo, localizar el verbo. La forma verbal está, que pertenece al verbo estar.
es el verbo y además podemos indicar ya que es un verbo copulativo. ¿Qué realiza la acción del verbo? Pues la acción del verbo la realiza la tortuga. Por lo tanto, la tortuga es el sujeto y está contenta el predicado. Vamos a buscar el núcleo del sujeto, es un grupo nominal cuyo núcleo es tortuga, porque de lo que se está diciendo algo en la oración es de tortuga. N de núcleo, que en este caso es un nombre. Vamos a ver los complementos del predicado. Puesto que es un verbo copulativo, el complemento que puede tener es el atributo. ¿Qué está? O cómo está, en este caso contenta, será el atributo. La siguiente oración, Luis canta una canción. Buscamos el verbo, que es canta. Ya podemos ver que es un verbo pleno. Es un verbo pleno porque es diferente de ser, estar o parecer. ¿Quién realiza la acción del verbo? ¿De quién se dice algo en la oración? De Luis. Por lo tanto, Luis es el sujeto y el resto de la oración el predicado. El núcleo del sujeto es Luis y tenemos un complemento que es una canción. Puesto que el verbo es pleno, puede ser tres cosas: complemento directo, indirecto o circunstancial. En este caso, una canción responde a la pregunta ¿qué cosa canta Luis? Canta una canción. Como responde a qué, será un complemento directo. Para comprobarlo, también podemos sustituirlo por el pronombre la. Luis canta una canción, es decir, Luis la canta. Por lo tanto, será complemento directo. En este ejemplo, los alumnos subieron las escaleras. Primer paso, busco el verbo, que es subieron. Es un verbo que además es un verbo pleno, porque es diferente de ser, estar o parecer. ¿Quién realiza la acción del verbo? ¿Quién subieron? Los alumnos. Por lo tanto, los alumnos es sujeto y el resto de la oración será el predicado. Buscamos el núcleo del sujeto, de quien se dice algo, la palabra más importante, que es alumnos. Y ahora vamos a ver los complementos del predicado. Subieron las escaleras. Solo hay un complemento. ¿A qué pregunta responde? ¿Qué cosas subieron? Puesto que responde a la pregunta ¿qué? Es un complemento directo. Además, también puede ser sustituido por el pronombre las. Los alumnos subieron las escaleras. Los alumnos las subieron. Por lo tanto, complemento directo. Otra oración. Mi primo Miguel toca el acordeón. Primer paso, como siempre, buscar el verbo. La forma verbal toca, del verbo tocar. Es un verbo y es un verbo pleno, porque es diferente de ser, estar o parecer. Le preguntamos al verbo quién es el sujeto. ¿Qué persona, animal o cosa toca? Mi primo Miguel. Por lo tanto, mi primo Miguel será el sujeto y el resto de la oración el predicado. Vamos a buscar el núcleo del sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante de este grupo nominal? Primo. Pues primo será el núcleo. Vamos a ver ahora los complementos del predicado, los complementos que lleva el verbo. Puesto que es un verbo pleno, puede llevar complemento directo, indirecto o circunstancial. Toca el acordeón. El acordeón responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué cosa toca? Toca el acordeón. Puesto que responde a la pregunta ¿qué? Será un complemento directo. Para comprobarlo también podemos sustituirlo por el pronombre lo. Mi primo Miguel lo toca. Mi primo Miguel toca el acordeón, mi primo Miguel lo toca. Por lo tanto, es complemento directo. Otra oración. Mi padre compró pan al panadero. Primer paso, localizo el verbo, que es compró, que además es un verbo pleno, diferente de ser, estar o parecer. El sujeto, el que realiza la acción del verbo, es mi padre y el predicado, el resto de la oración. El núcleo del sujeto es padre, nombre, y ahora vamos a buscar los complementos del predicado, los complementos del verbo. Mi padre compró. ¿Qué cosa compró? ¿Qué compró? Compró pan. Aquí tendríamos dos complementos. ¿Qué cosa compró? Compró pan. Pues pan sería el complemento directo, porque responde a la pregunta ¿qué?
¿Qué cosa compró? Compró pan. Además lo podemos sustituir por el pronombre lo. Mi padre lo compró al panadero. Y tenemos luego otro complemento que es al panadero, que responde a la pregunta ¿a quién? Puesto que responde a la pregunta ¿a quién? Pues sería un complemento indirecto. Además comienza con la preposición a. En este caso, un artículo contracto, al. Además, lo podemos sustituir por el pronombre le. Mi padre le compró pan. Por lo tanto, sería un complemento indirecto. Otro ejemplo más. Regalamos a María un libro de aventuras. El verbo es regalamos. Por lo tanto, será que además es un verbo pleno, diferente de ser o estar o parecer. ¿Quién realiza la acción del verbo? ¿Quién regala? ¿Qué persona, animal o cosa regala a María un libro de aventuras? Se lo regalamos nosotros, pero no aparece en la oración. Por lo tanto, tenemos que decir que tenemos un sujeto omitido o un sujeto elíptico, que sería nosotros. Puesto que es un verbo pleno, podemos tener complemento directo, indirecto o circunstancial. Bien, vamos a empezar a responder preguntas. La primera, para saber si es complemento directo. ¿Qué cosa? ¿Qué regalamos? Regalamos un libro de aventuras. Por lo tanto, un libro de aventuras sería complemento directo. Para comprobar, podemos sustituirlo por lo. Lo regalamos. Siguiente pregunta, ¿a quién? Para saber si hay complemento indirecto. ¿A quién regalamos el libro? A María. Por lo tanto, a María sería el complemento indirecto. En esta oración, si queremos sustituir el complemento indirecto por un pronombre para comprobarlo, también lo podemos sustituir por se, porque también sustituimos por un pronombre el complemento directo. Por ejemplo, se lo regalamos. Regalamos a María un libro de aventuras, se lo regalamos. Vamos a ver otras también en las que puedan aparecer complementos circunstanciales. Por ejemplo, en esta oración, Carlos viajó ayer en tren a Sevilla. El núcleo es viajó. Núcleo que es un verbo pleno, porque es diferente de ser, estar o parecer. Persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo en la oración, Carlos. Por lo tanto, Carlos es el sujeto y el resto de la oración, predicado. El núcleo del sujeto, solo hay una palabra, que es el núcleo, un nombre, que es Carlos. Vamos a ver qué complementos tiene el verbo en el predicado. Puesto que es un verbo pleno, puede tener complemento directo, indirecto o circunstancial. Preguntamos al verbo ¿qué cosa viajó? No se responde la oración, por lo tanto, no tiene complemento directo. ¿Viajó a quién? Tampoco aparece complemento indirecto, sino que aparecen otro tipo de complementos. Por ejemplo, viajó ayer, viajó en tren y viajó a Sevilla. Estos complementos son complementos circunstanciales, responden a otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo viajó? Ayer. Como responde a la pregunta ¿cuándo? Será un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo viajó? Viajó en tren. Puesto que responde a cómo, será un complemento circunstancial de modo. A Sevilla, ¿dónde? Lugar. Complemento circunstancial de lugar. Un último ejemplo, ayer estuve en la fiesta del colegio con mis compañeros. Verbo, estuve, es el núcleo de la oración y es un verbo copulativo, porque es un verbo que es ser, estar o parecer. Vamos a preguntarle quién realiza la acción, qué persona, animal o cosa estuvo. Sería yo, pero no aparece en la oración, por lo tanto aparece un sujeto omitido, sujeto elíptico, que es yo. Y toda la oración sería un predicado. Vamos a empezar a ver qué tipo de complementos puede llevar. Estuve es un verbo copulativo,
Por lo tanto, no tiene ni complemento directo ni complemento indirecto. Pero, sin embargo, aquí no aparece ningún atributo. No dice cómo estaba. Por lo tanto, no aparece complemento de atributo. Aparecen, sin embargo, complementos circunstanciales. ¿Cuándo estuve? Ayer. Por lo tanto, ayer será un complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde estuve? En la fiesta del colegio. Pues en la fiesta del colegio sería un complemento circunstancial del lugar. ¿Con quién? Con mis compañeros. Como responde a con quién, sería un complemento circunstancial de compañía. Espero que con estos ejemplos os quede todo un poco más claro. Muchas gracias a todos y ánimo con estas oraciones.